Siempre pensé que el mayor peso que un padre puede sentir es el de un hijo en un ataúd. Estaba equivocado. El mayor peso que existe es la mano de tu propio hijo en tu espalda, empujándote hacia uno. Fue un toque firme, ¿sabe? Sin vacilación. Un toque que conocí toda la vida, desde que sostuve aquella manita por primera vez, tan pequeña, tan frágil. Pero en aquel momento, en lo alto de la escalera de mi casa, con la música de los mariachis ahogando el mundo allá abajo, aquella mano no tenía nada de frágil. Tenía el peso de la codicia, el frío del interés, y mientras mi cuerpo empezaba a rodar por los escalones, lo único que pasaba por mi cabeza era el sonido de su voz, horas antes, riéndose de cualquier chiste en el jardín, la risa de un extraño, cada escalón de aquella escalera de madera que yo mismo ayudé a mi padre a lijar cuando era niño, era un martillazo, un chasquido seco, un hueso que se rompía, un recuerdo que se partía en 1000 pedazos. Pero el dolor, el verdadero dolor, ese no, venía de los huesos partiéndose, no, venía del recuerdo claro, nítido, de enseñarle al pequeño Mauricio a subir esos mismos escalones uno por uno, con miedo a caer. Yo le decía, no tengas miedo, mi hijo, papá está aquí para sujetarte. Qué amarga ironía, ¿no es así? Ahora quien me soltaba era él, y en la oscuridad que me abrazó antes de desvanecerme del todo, solo podía preguntarme si, en mis ojos, él consiguió ver el tamaño de mi decepción. Mi nombre es Ernesto Rivera, y la tierra me dio 78 años de vida. O tal vez debería decir que la tierra me los prestó, porque uno nunca es dueño de nada de verdad, ¿no es cierto? Solo cuidamos de las cosas por un tiempo. Nací y crecí en esta hacienda, entre el olor fuerte del cuero de los arneses y el ruido de la lluvia en el tejado de barro. Mi profesión, hija mía, mi profesión fue ser guardián. Guardián de la memoria de mi padre, del sudor de mi abuelo, de los rosales que mi madre plantó. Un trabajo del que uno no se jubila, que no se vende. Ahora que ya ha sentido un poco de mi caída, le pido que escuche esta historia hasta el final. Si puede, dígame desde qué rincón del mundo me escucha y qué haría en mi lugar. Para un hombre como yo, la palabra siempre bastó. Fui criado en un tiempo en que un apretón de manos sellaba un negocio y la mirada de un hombre era su firma. Mi padre decía que lo único que nadie puede quitarte es tu honor. Y yo viví así. Mis manos son gruesas, ¿sabe? Agrietadas por el sol y por la tierra, marcadas por las riendas de los caballos y por el mango de la azada. No son manos de quien cuenta dinero, son manos de quien siembra, de quien construye, de quien recorta las garras de un animal herido. Cada callo, cada cicatriz, es una página de mi historia, un testimonio de mi esfuerzo por mantener esta herencia viva, no en los papeles, sino en el corazón de la familia. La hacienda, para mí, nunca fue un negocio. Es el alma de mi gente. Siento a mis abuelos en el viento que silba por los pasillos, por la noche. Huelo el aroma de las tortillas que mi madre hacía en el fogón de leña, solo con pasar por la cocina. Cada ladrillo de adobe parece respirar, parece guardar las risas, las lágrimas, los rezos de quienes vivieron aquí. Para mi hijo, Mauricio, estos muros eran solo un activo, un número en una cuenta bancaria. Para mí, son el abrazo de mis antepasados. Vender este lugar sería como vender los huesos de mi propia familia. Sería borrar todo lo que fuimos, todo lo que creímos, por un puñado de billetes que el viento se lleva. Antes de que todo se derrumbara, mi vida era como un río sereno. Me despertaba con los gallos, incluso antes de que el sol pensara en aparecer. El primer sorbo de café, fuerte y amargo, era mi primera conversación del día. Después caminaba por los pastos, sintiendo el rocío helado en el bajo del pantalón, conversando con los caballos. Son buenos oyentes, nunca te juzgan. La vida era sencilla, repetitiva, pero llena de sentido. Cada día era un ladrillo más en el muro de nuestra historia. Yo cuidaba de la tierra y la tierra cuidaba de mí. No había prisa, no había codicia. Solo existía el ciclo de la siembra y la cosecha, de la vida y la muerte, un ritmo sagrado que yo creía que sería eterno. Yo no era un hombre solitario, ¿entiende? Yo era un hombre de memorias.
Después de que mi Elena se fue, la casa se hizo más grande, más silenciosa. Pero nunca estuvo vacía. La encontraba en el perfume de las flores del patio que ella plantó, en la receta de su guiso, que yo me empeñaba en acertar, en el sillón gastado donde ella solía leer. Vivir era honrar la falta que ella hacía. Mi vida se equilibraba en 3 pilares que yo juzgaba inquebrantables: el honor que heredé de mi padre, la tierra que era nuestra raíz, y el amor por el hijo que Elena y yo trajimos al mundo. Mal sabía yo que uno de esos pilares estaba podrido por dentro, listo para hacer que todo se derrumbara. Mi Elena, ¡ah, qué mujer! Tenía la dulzura de las pitahayas maduras y la fuerza de un roble centenario. Ella no caminaba, flotaba por la casa y por donde pasaba dejaba un rastro de olor a jazmín y la sensación de que todo estaría bien. Su voz era la música que calmaba la casa, más bonita que la de cualquier pájaro. Sus manos, que sabían tanto acariciar mi rostro cansado como arrancar una mala hierba con firmeza, eran mi puerto seguro. Su espíritu no se fue con su cuerpo, no, se quedó impregnado en las paredes, en la brisa que entra por la ventana de la sala, en el calor del sol, queda en el patio. Todavía hablo con ella, ¿sabe? En silencio. Le pregunto qué haría, qué diría, y de alguna forma la respuesta siempre llega. Construimos nuestra vida aquí, ladrillo por ladrillo, no la casa, que ya era de mi familia, sino el hogar. Enfrentamos sequías que agrietaron la tierra y nuestra esperanza, y lluvias que casi se lo llevaron todo. Recuerdo una vez, en una helada terrible, que nos quedamos toda la noche despiertos, cubriendo los plantones más nuevos con lonas y trapos, sí viejos, yo temblando de frío y preocupación, y ella a mi lado con una botella de café caliente y una certeza en la mirada que me daba fuerzas. La tierra cobra, Ernesto, pero siempre paga. Ten fe, decía ella. Y tenía razón, no éramos dueños de la tierra, éramos socios de ella, un tipo de sociedad basada en sudor, respeto y, sobre todo, en amor. Cuando Mauricio nació, la hacienda pareció florecer de una forma nueva. Su llanto era el sonido más vivo que aquellas paredes habían oído jamás. Yo lo cargaba en mis hombros por los campos, mostrándole el nombre de cada planta, el rastro de cada animal. El recuerdo más bonito que guardo es el del día en que lo puse sobre el lomo de Chispa, nuestro pony más manso. Sus piernitas apenas alcanzaban la barriga del animal, y la risa que soltó, una risa pura de descubrimiento, resonó por todo el valle. En ese momento, tuve la certeza de que estaba pasando el testigo, de que el amor por este lugar correría por su sangre tan fuerte como corría por la mía. Yo sujeté las riendas, pero fue él quien me guió aquel día. Pero el tiempo cambia a las personas. Conforme Mauricio crecía, yo veía que sus ojos brillaban por cosas diferentes. Yo le mostraba un árbol que su bisabuelo plantó, y él preguntaba cuánta madera rendiría. Yo le contaba la historia de una inundación antigua, y él calculaba cuánto costaría construir un muro de contención. Poco a poco, el lenguaje de la tierra fue siendo sustituido por el lenguaje de los números. Yo pensé que era la juventud, esa ansia de hacer las cosas diferente, de ser moderno. Intenté mostrarle que la mayor riqueza de aquel lugar no podía contarse en pesos, sino en memorias, en raíces. Pero creo que él ya estaba sordo a mi voz, escuchando otro tipo de llamado. Y entonces, Elena se fue. Fue como si el sol se hubiera apagado a mediodía. La casa se sumergió en un silencio que dolía en los oídos. Los colores de las flores en el jardín parecían más débiles, la comida perdió el sabor, el trabajo perdió el sentido. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente viejo, un gigante de raíces profundas, pero con el tronco hueco. Mauricio sufrió, claro que sufrió, pero su luto fue diferente al mío. El mío era una nostalgia que me anclaba aún más a aquel lugar, a todo lo que construimos juntos. El suyo, su luto parecía una prisa, una urgencia de cortar los lazos con el pasado, de deshacerse de las cosas que le recordaban a ella. Y yo, y la hacienda, éramos los mayores de esos recuerdos. Sin la suave presencia de Elena para equilibrar las cosas, la ambición de Mauricio creció como la mala hierba. Las conversaciones cambiaron de tono,
ya no era sobre el bienestar de la familia o la salud de los animales, era sobre potencial de mercado, inversión inmobiliaria, optimizar las ganancias. Traía hojas de cálculo, gráficos, proyectos. Quería transformar los pastos en condominios, la casa grande en un hotel de lujo. Cada palabra suya era una puñalada a la memoria de su madre, a la historia de 1970, nuestros antepasados. Yo escuchaba todo con calma, con la paciencia que la tierra me enseñó, pero por dentro mi corazón se encogía. Ya no reconocía al niño al que enseñé a cabalgar. El cambio se completó cuando se casó y trajo a nuestra casa la codicia de sus suegros. Eran gente de ciudad, con ojos fríos y sonrisas que no alcanzaban la mirada. Miraban mi hacienda no como un hogar, sino como un terreno baldío lleno de oro enterrado, y los susurros comenzaron. Cuchicheaban con Mauricio por los rincones, envenenando su mente con números, con promesas de una vida fácil y lujosa. Decían que yo era un viejo terco, apegado a un pasado polvoriento, un obstáculo en el camino de la felicidad de su hijo. Y Mauricio, ciego por el brillo del dinero, empezó a creerlo. Empezó a verme no como un padre, sino como un problema a resolver. Nuestras cenas se convirtieron en un campo de batalla silencioso. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Eran sonrisas forzadas, preguntas educadas que escondían reproches, y un silencio pesado que se instalaba siempre que yo reafirmaba que la hacienda no estaba en venta. Mauricio evitaba mi mirada. Él sabía que me estaba traicionando, pero no tenía el coraje de admitirlo. Los suegros, por otro lado, me miraban con una impaciencia mal disimulada, como si estuvieran contando los días, las horas, para que yo desapareciera. Me sentía un extranjero en mi propia mesa, rodeado de lobos vestidos con la piel de mi familia. La comida bajaba amarga, con sabor a hiel. La única luz en toda esta oscuridad era mi nieto, Mateo, un niño callado, de mirada profunda, que parecía sentir el peso de las cosas. Mientras sus padres hacían planes en el comedor, él se escapaba para estar conmigo en los establos. No hablaba mucho, pero no era necesario. Nos entendíamos en el silencio, en el cuidado de los caballos, en el respeto por los animales. Me pedía que le contara las historias antiguas, las mismas que yo le contaba a su padre. Y, a diferencia de Mauricio, los ojos de Mateo brillaban. Él veía la magia. Él sentía la fuerza de nuestras raíces. Era como si el alma de la familia hubiera saltado una generación, encontrando refugio en aquel corazón de niño. Para mí, Mateo se convirtió en el verdadero heredero, no de los papeles o del dinero, sino de la esencia de aquella tierra. Veía en él el mismo respeto que mi padre me enseñó, la misma ternura que Elena tenía por las cosas vivas. Cuando estábamos juntos, limpiando el casco de un caballo o simplemente mirando el sol ponerse tras las montañas, sentía que no todo estaba perdido. Sentía que nuestra historia todavía tenía un guardián. Esa conexión silenciosa con mi nieto era lo único que me daba esperanza, la única prueba de que el veneno de la codicia aún no lo había contaminado todo. Él era la buena semilla, creciendo en medio de la mala hierba, y yo necesitaba protegerlo. La noche de la fiesta era hermosa, estrellada. Una de esas noches en las que el aire de México huele a tierra, mojada y a flor de azahar. Había música de mariachi en el patio, gente riendo, niños corriendo. Yo mismo me sentía casi feliz, viendo la casa llena, viva. Pero era una alegría de cáscara fina, ¿sabe? Por debajo sentía las miradas, la impaciencia de mi hijo, los cuchicheos de sus suegros. Se movían por mi casa no como familia, sino como agrimensores, midiendo cada rincón, calculando cada metro. Yo servía a la gente, sonreía, contaba alguna que otra historia, pero mi corazón estaba apretado, como si presintiera la tormenta que se formaba bajo el cielo despejado de aquella noche de fiesta. Fue Mauricio quien me llamó. Se acercó con un vaso en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Papá, ¿podemos hablar un instante?» A solas. Su voz era mansa, pero había una urgencia en ella. Los suegros lo siguieron, como dos sombras, con la misma expresión ensayada. Me guió hacia dentro de la casa, lejos de la música y de las luces. Cada paso hacia la penumbra del pasillo principal era un paso más lejos de la seguridad,
de la vida. La música se fue apagando, distante, y el único sonido claro era el de nuestras botas en el suelo de madera. Un sonido hueco que anunciaba lo que estaba por venir. Yo ya sabía que no era una conversación, era un ultimátum. Nos detuvimos en lo alto de la escalera, un lugar simbólico. Desde allí se veía la puerta de entrada, el camino hacia el mundo y también el corazón de la casa. El suegro, un hombre de palabras untadas con veneno, comenzó a hablar. Habló de negocios, de una oferta irrechazable por la propiedad, de cómo yo estaba siendo egoísta al atar el futuro de mi hijo a un pedazo de tierra improductivo. Hablaba de mi casa, de mi suelo, de la tumba de mi mujer, como si fuera un estorbo, una piedra en el zapato del progreso. Cada palabra suya era un insulto, una profanación, y yo escuchaba todo en silencio, sintiendo la sangre helarse en mis venas, pero manteniendo la compostura. Luego vino la voz de Mauricio, y esa dolió más que ninguna otra. No me llamó papá, me llamó Ernesto. Dijo que yo no entendía el mundo moderno, que mi tiempo ya había pasado. Dijo que mi apego a la hacienda era un capricho de viejo, una terquedad que estaba costando la felicidad de su familia, el futuro de sus hijos. Dijo que me amaba, pero que necesitaba que yo fuera razonable. Razonable. Quería que fuera razonable y vendiera el alma de nuestros ancestros para que él pudiera comprar un coche nuevo y hacer viajes de lujo. En ese momento, el niño al que enseñé a cabalgar murió dentro de mí, para siempre. Mi respuesta fue corta. Lo miré directamente a los ojos, buscando al hijo que crié, pero no lo encontré. Encontré solo la codicia de sus suegros reflejada allí. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Dije, esta tierra no tiene precio. Guarda nuestra historia, el sudor de mi padre y las flores de tu madre. Mientras yo respire, el alma de esta familia no estará en venta. La conversación termina aquí. Me di la vuelta para bajar, para volver a la fiesta, a la vida. Mi gesto fue el punto final, la declaración de que no había nada más que discutir. No les di la pelea que querían, les di mi decisión. Y eso no pudieron soportarlo. No hubo un grito, no hubo una discusión. Hubo solo un instante de silencio pesado y a continuación, el movimiento. Sentí las manos en mi espalda. Eran 3, creo. La de mi hijo, la de su suegro, su fuerza combinada. No fue un empujón de rabia, de descontrol. Fue un acto frío, planeado, eficiente. Un gesto de quien quita un obstáculo del camino. Rápido y brutal. Mi cuerpo, ya cansado por los 78 años, no tuvo oportunidad. El desequilibrio fue instantáneo. El aire se me fue de los pulmones y el mundo se puso patas arriba. Lo último que vi, antes de empezar a caer, fue el alivio en sus ojos. El problema estaba resuelto. El primer impacto fue en la espalda. El sonido de mi cuerpo golpeando la madera maciza de la escalera resonó dentro de mi cabeza, pero afuera nadie lo oyó. La música de los mariachis, alegre y vibrante, seguía sonando en el patio. Era una banda sonora cruel para mi caída. Cada escalón era una nueva explosión de dolor, un hueso partiéndose, una promesa rompiéndose. Rodaba, sin control, viendo el techo y el suelo mezclarse en una danza macabra, y la música continuaba, ahogando mis quejidos, escondiendo su crimen bajo un manto de fiesta y celebración. Habían elegido el momento perfecto, un trágico accidente, en medio de la alegría. Nadie sospecharía. Mientras caía, el tiempo pareció estirarse. Vi el rostro de Elena sonriéndome el día de nuestra boda. Vi las manos de mi padre enseñándome a hacer un nudo de vaquero. Y vi, por último, los rostros de los 3, allá, en lo alto de la escalera. No se movieron, solo observaban. La mirada de Mauricio no era de horror ni de arrepentimiento, era una mirada fría, de evaluación, como quien comprueba si el trabajo ha sido bien hecho. No veía a su padre cayendo hacia la muerte, veía el camino hacia la gerencia finalmente abriéndose ante él. Esa imagen fue la que más dolió, la imagen de la indiferencia. El suelo llegó de repente, el impacto final, un chasquido sordo en mi cabeza, y después el silencio. El dolor era algo vivo, un animal devorándome desde dentro. Pero el dolor más grande era el de la traición.
La música de los mariachis comenzó a sonar lejana, como si viniera de otro mundo. Las luces de la casa empezaron a parpadear y a apagarse. Mi último pensamiento consciente no fue de rabia ni de miedo. Fue una pregunta silenciosa dirigida a Dios o tal vez a Elena. ¿Por qué? Y entonces todo se volvió oscuro. La fiesta continuó, pero para mí el mundo acababa de terminar. En aquella negrura, en aquella oscuridad sin tiempo, no discutí. No había con quién hablar. Mi cuerpo estaba roto en una cama de hospital, pero mi esencia, mi alma, esa estaba en otro lugar. Era como flotar en un pozo profundo y oscuro, y lo único que me impedía hundirme del todo era el sonido de un corazón, el mío. Latía obstinado, ¿sabe? Lento, cansado, pero se negaba a parar. Cada latido era un pequeño acto de rebeldía. Mi hijo y su codicia me habían empujado a la muerte, pero mi vida, terca como la tierra seca que espera la lluvia, se aferraba a un hilo de obstinación. Era mi primera reacción, silenciosa, involuntaria, la terquedad de seguir respirando. Mientras yo libraba esa batalla en la oscuridad, en la superficie, la mentira de mi hijo florecía. Lo oía, incluso inconsciente. No las palabras exactas, sino el tono de hijo preocupado, la voz entrecortada contando a los médicos sobre el trágico accidente. Él ya no ve bien de noche. Tropezó en el escalón. Fue una fatalidad. Cada palabra suya era una palada de tierra arrojada sobre la verdad, sobre mí. Construía su inocencia sobre mis huesos rotos, representando un luto que no sentía, planeando los siguientes pasos mientras sostenía mi mano inerte para que las enfermeras lo vieran. Su teatro era perfecto, pero el público estaba ciego a la verdad, casi todo el público, pues en las sombras del pasillo de arriba, en el momento exacto de mi caída, había un par de ojos, ojos de niño, los ojos de mi nieto, Mateo. Él lo vio todo, escondido, tal vez por miedo a la gritería de los adultos, fue testigo de la conversación, de mi negativa, del gesto frío y calculado de su propio padre. Vio el cuerpo de su abuelo rodar escaleras abajo. Imagino su mundo deteniéndose en ese instante. La música de la fiesta, las risas, todo debió transformarse en un zumbido ensordecedor dentro de su cabeza. Vio nacer un monstruo en el rostro de su padre, y la imagen era tan terrible, tan imposible, que congeló el grito en su garganta. Su silencio no fue una elección, fue una sentencia. El shock le robó la voz. ¿Qué se hace cuando la mano que te acaricia es la misma que intenta matar? ¿Qué palabra existe para describir eso? No la hay, y por no haberla, él se calló. Un silencio que no era de cobardía, sino de puro terror. Un silencio que lo separó de la infancia para siempre. En ese momento, mi nieto dejó de ser un niño y se convirtió en el guardián de un secreto mortal. No corrió, no gritó, no lloró, solo observó. Y lo que vio se transformó en un ancla pesada que lo ataría para siempre a aquella noche, a aquel horror. La verdad entonces cambió de dueño. Salió de mi cuerpo roto y se alojó en el pecho de aquel niño de 13 años, y se transformó en una carga. Imagino el peso de eso en una espalda tan pequeña, como volver a sentarse en la mesa del desayuno con un asesino y llamarlo papá. Como mirar a tu madre y saber que fue cómplice. El silencio de Mateo se convirtió en su arma y su prisión. Aprendió, aquella noche, que los peores monstruos no viven debajo de la cama, sino dentro de nuestra propia casa, sonriendo y deseándonos buenos días. Se convirtió, sin querer, en el juez silencioso de su propia familia. En el hospital, los días se arrastraban. Mi cuerpo, contra todas las expectativas de los médicos y sobre todo de mi hijo, comenzó a reaccionar. Era una lucha librada en silencio, entre los pitidos de las máquinas y mis recuerdos. Me aferraba al rostro de Elena, al olor de la tierra, a la lealtad silenciosa de mi nieto. Mi cuerpo no solo se estaba curando, estaba protestando. Cada pequeña mejora, cada movimiento de un dedo, cada suspiro un poco más profundo, era un acto de desobediencia a su plan. No iba a facilitarles las cosas, no iba a firmar el certificado de defunción que ellos ya habían redactado en sus mentes. Mi terquedad por vivir era mi venganza silenciosa. Mateo me visitaba.
Venía con sus padres, siempre un paso detrás de ellos, con los ojos bajos, mientras Mauricio hablaba en voz alta con los médicos, exhibiendo su falsa preocupación. Mi nieto se acercaba a la cama. No decía nada, solo me miraba, y en esa mirada, yo, incluso con los ojos cerrados, lo sentía todo. Sentía su miedo, su dolor, su conflicto. Era una comunicación sin palabras. Él veía en mí a la víctima, y yo, de alguna forma, veía en él al único testigo de mi honor. Su manita, cuando pensaba que nadie estaba mirando, tocaba la mía por un segundo. Era suficiente. Era un pacto. El pacto de los que sabían la verdad. El niño callado se convirtió en un observador. El trauma agudizó sus sentidos. Escuchaba las conversaciones telefónicas de su padre, leía entre líneas las sonrisas de su madre, veía su prisa, la ansiedad disfrazada de tristeza. Aquel silencio forzado lo transformó en una esponja, absorbiendo cada detalle de la farsa. Ya no era el niño que huía a los establos para tener paz. Ahora se quedaba cerca, invisible, presente, juntando las piezas del rompecabezas. El secreto no lo rompió. Al contrario, le dio un propósito, una fuerza que ni él sabía que poseía. Estaba esperando. Y yo también, en mi sueño profundo. Así, nuestra reacción se dio en dos frentes, ambos silenciosos. La mía, en la terquedad de mi cuerpo por rendirse, una batalla biológica contra la maldad. Y la suya, en la terquedad de su alma por guardar la verdad, una batalla moral contra la mentira. Ninguno de nosotros gritó, ninguno de nosotros acusó, pero nuestro silencio combinado era más poderoso que cualquier ruido. Era un silencio que pesaba sobre aquella casa, que se cernía sobre la conciencia culpable de mi hijo. Pensaron que me habían callado para siempre. Mal sabían ellos que, en realidad, habían creado dos silencios, y uno de ellos estaba bien despierto. Despertar no fue como en las películas. No fue una luz suave ni el sonido de pajaritos. Fue como emerger de una inmersión en agua helada, un tirón violento de vuelta a la superficie, con los pulmones ardiendo. Lo primero que vi fue el techo blanco del hospital, con una pequeña grieta que parecía un río seco. Y lo primero que sentí no fue el dolor en el cuerpo, sino la claridad. Una claridad terrible, absoluta. El recuerdo de la caída no estaba nebuloso, estaba nítido como un trozo de vidrio. Las manos de mi hijo, la mirada, de los suegros, el sonido de la música. No había dudas, no había confusión, solo la certeza fría y pesada de la traición. El hombre que se durmió en aquella oscuridad, llena de preguntas, no fue el mismo que despertó. Mi cuerpo era una ruina, un mapa de dolores, con huesos remendados y músculos que no obedecían. Por fuera era un viejo frágil que necesitaba ayuda para sentarse, pero por dentro algo nuevo había nacido. Donde antes había un amor paciente y una nostalgia dulce, ahora había una fuerza fría, gélida. El luto por el hijo que amaba ya había ocurrido, allá en esa oscuridad. Ahora era diferente. Era la calma de un hombre que ha mirado a la maldad a los ojos y ha sobrevivido. No sentía odio, no. El odio es un sentimiento caliente, ruidoso. Lo que sentía era una determinación silenciosa, una escarcha que se había formado sobre mi alma. El patriarca amoroso había muerto en aquella escalera. Quien sobrevivió fue un guardián. La recuperación fue lenta, dolorosa. Cada sesión de mintosintosis, fisioterapia, era una prueba de resistencia. La enfermera sonreía y decía, «Vamos, don Ernesto, un paso más». Y yo lo daba, pero no era por mí, ni por la vida que tenía antes. Cada paso, cada músculo que forzaba a obedecer, era un ladrillo que ponía en el muro de mi nuevo propósito. Necesitaba ponerme fuerte, no para volver a cabalgar por los campos, sino para mantenerme de pie en lo que vendría después. Estaba reconstruyendo mi cuerpo, no como un hogar para mis recuerdos, sino como una herramienta para la justicia. Una justicia que yo mismo definiría, a mi manera, a mi tiempo. Volver a la hacienda fue la prueba final. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, mi corazón latió con fuerza. La casa era la misma, pero mis ojos eran otros. El olor de las flores de Elena todavía estaba allí,
pero mezclado con un recuerdo amargo. Y la escalera, la escalera. Me miraba, imponente, como un testigo de madera que no podía hablar. Cada escalón era una página de mi dolor. Pasé junto a ella, apoyándome en el bastón, y no sentí miedo. Sentí una confirmación. Aquel ya no era solo mi hogar, era el escenario de un crimen, el lugar donde la verdad necesitaba ser honrada. Mi presencia allí, de pie, ya era el comienzo de mi respuesta. Al día siguiente, sin avisar a nadie, hice una llamada. Llamé a un cerrajero del pueblo vecino, un hombre que no me conocía, ni a mi familia. Vino una tarde tranquila, y bajo mi atenta mirada, cambió cada cerradura de la casa grande, la de la puerta principal, la de atrás, la del granero. Un trabajo metódico, ruidoso, que rompía el silencio de aquel lugar. Cuando mi hijo llamó más tarde, preguntando por qué su llave no funcionaba, mi respuesta fue serena. Las llaves antiguas ya no sirven, Mauricio. Las cosas han cambiado. Fue un acto simple, pero una declaración poderosa. Estaba retomando el control de mi territorio, dejando la maldad afuera. Para ocupar las manos y, sobre todo, la cabeza, desenterré una caja de herramientas de mi padre. Herramientas para trabajar el cuero. Empecé a sentarme en el porche, reparando sillas de montar viejas, riendas gastadas, cinturones que el tiempo había comido. El olor del cuero crudo, el movimiento repetitivo de la aguja pasando por el material grueso, todo eso me calmaba, me daba enfoque. No era un pasatiempo para espantar la tristeza. Era un ritual. Cada puntada que daba era un pensamiento que ponía en orden, un paso de mi plan que dibujaba en mi mente. Me estaba demostrando a mí mismo que mis manos, aunque temblorosas, todavía servían para algo. Todavía podían reparar lo que estaba roto. Comencé a salir un poco de casa, no para ir al pueblo, sino para caminar por los alrededores. Ayudé a un vecino a reparar una cerca que el ganado había roto. Empecé a conversar más con los hijos de los peones, que me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Le enseñé a uno de ellos a tallar un trozo de madera, a hacer un silbato con una hoja de hierba. Eran cosas pequeñas, gestos modestos, pero que me reconectaban con la vida, con la gente de mi tierra. Me estaba probando a mí mismo que mi valor no estaba en el testamento que mi hijo tanto codiciaba, sino en el conocimiento que yo cargaba, en la ayuda que todavía podía ofrecer. Mi alianza con Mateo se selló sin alardes. Una tarde, mientras me ayudaba a limpiar los arneses, el silencio entre nosotros era pesado con todo lo que no se decía. Dejé lo que estaba haciendo, puse mi mano en su hombro y lo miré directamente a los ojos. Sé que lo sabes, mi hijo, y agradezco tu valentía. Fue todo lo que dije. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero no lloró, solo asintió con la cabeza. En ese momento, su carga pasó a ser mía también, y mi propósito se convirtió en el suyo. Proteger a ese niño se volvió mi prioridad. La justicia que buscaba no era solo por mí, era para liberarlo de aquel silencio terrible. Así, mi nuevo comienzo tomó forma. Me sentaba en el porche al atardecer, ya no para perderme en recuerdos del pasado, sino para observar el presente y planear el futuro. Mi fragilidad física se convirtió en mi mejor camuflaje. Me veían como un viejo roto, un superviviente afortunado, inofensivo. Mal sabían ellos que, bajo la piel arrugada y los pasos lentos, había una voluntad de hierro y una paciencia de cazador. No buscaba venganza, pues la venganza es ciega. Buscaba equilibrio, y la tierra me enseñó que, para todo lo que se siembra, llega invariablemente el día de la cosecha. Y la cosecha de ellos apenas estaba comenzando. La codicia es impaciente. Yo sabía que volvería, y no tardó. Una mañana de sol fuerte, su coche caro levantó polvo en el camino de tierra que lleva a la hacienda. El sonido del motor, tan diferente al ruido de los tractores, era un insulto a la paz de aquel lugar. Se detuvo frente al portón, y por un instante se quedó sin saber qué hacer. Su llave ya no servía. Tuvo que bajar, dar una palmada, como un forastero. Lo observé desde el porche, terminando mi café sin prisa. Cada segundo que lo hacía esperar era una pequeña victoria, una forma de mostrarle que aquel territorio tenía, de nuevo, un dueño. Solo después de un largo rato,
Me levanté y caminé, despacio, para recibirlo. Cuando abrí el portón, quedamos frente a frente. Lo miré de arriba abajo. La ropa era nueva, el reloj era caro, pero había un cansancio en sus ojos, una ansiedad que el dinero no podía ocultar. Él, por su parte, me estudiaba. Esperaba encontrar a un viejo senil quebrado por la ida, pero creo que encontró algo que no preveía, la dureza en mi mirada. Forzó una sonrisa e intentó abrazarme. «Papá, qué bueno verte de pie». No retrocedí, pero mi cuerpo se puso rígido. No era el abrazo de un hijo, era el gesto de un político en campaña, falso, calculado. Dejé que hiciera su teatro sin decir una palabra. Nos sentamos en el porche, en esas mismas sillas donde él creció escuchando mis historias. El silencio entre nosotros era incómodo, pesado. Intentó llenarlo con banalidades. Habló del clima, del trabajo en la ciudad, preguntó por los caballos, y yo respondía con monosílabos. Sí, está todo bien. Lo de siempre. No le daría nada. No le daría una apertura, una señal de debilidad, un puente hacia la intimidad que él mismo había dinamitado. Lo dejé hablar solo, enredarse en su propia telaraña de mentiras, hasta que el nerviosismo lo hiciera llegar al verdadero motivo de su visita. La paciencia, que la tierra me enseñó, era ahora mi mejor arma. Y entonces el motivo apareció. De dentro de una carpeta de cuero sacó un fajo de papeles. Lo puso sobre la mesita entre nosotros con un gesto que pretendía ser casual. «Papá, he estado pensando, con todo lo que ha pasado, usted no puede sobrecargarse. Es mucha burocracia, son muchas cuentas que administrar». Su voz era mansa, aceitosa. Hablé con un abogado, un amigo, y preparó esto. Es solo un poder notarial, para que yo pueda encargarme de todo por usted, para protegerlo, ¿entiende? Protegerme. Él que me había empujado a la muerte, ahora quería protegerme con una pluma y un trozo de papel. El descaro era tan grande que resultaba increíble. Tomé los papeles. Mis manos, callosas y un poco temblorosas por la edad, hojearon el documento. Las letras eran pequeñas, el lenguaje era complicado, pero yo sabía exactamente lo que estaba escrito allí. Era mi sentencia de muerte civil. Era la entrega de todo por lo que luché, de todo lo que Elena y yo construimos. Era la llave de la caja fuerte, la escritura de mi alma. Mientras leía sentía su mirada sobre mí, una mirada de evaluación, de depredador, calculando si la presa ya estaba lo suficientemente débil como para no luchar. No veía a un padre, veía un obstáculo, un último obstáculo entre él y la vida que creía merecer. Después de un largo silencio, doblé los papeles cuidadosamente y los puse de nuevo sobre la mesa. Levanté mi rostro y lo encaré, no con rabia, con una tristeza fría, profunda. Dejé que mi mirada pesara sobre él hasta que empezó a moverse incómodo en la silla. Entonces pregunté con voz tranquila, casi un susurro. ¿De verdad crees, Mauricio, que la caída me afectó la cabeza? ¿Crees que el cuerpo roto se llevó consigo mi dignidad? La pregunta quedó en el aire flotando entre nosotros. No lo acusé de nada. Solo expuse la ofensa que había detrás de ese gesto. La sugerencia de que yo ya no era un hombre, sino una carga que administrar. La máscara de hijo solícito se hizo añicos. Su rostro se puso pálido, luego rojo. Tartamudeó, intentó explicarse, dijo que yo lo había entendido todo mal, que su intención era la mejor. Pero la mentira, cuando se expone a la luz, se deshace. No tenía nada más que decir. El plan, tan bien diseñado, había fallado. Ante mi calma, su codicia pareció pequeña, desesperada, casi patética. Recogió los papeles de la mesa, con manos apresuradas, como quien recoge las pruebas de un crimen. Inventó un compromiso urgente en la ciudad y se levantó. La visita había terminado, y con ella, la última chispa de esperanza que pudiera haber tenido. Cuando el ruido de su coche se perdió en la distancia, un silencio diferente se instaló en el porche. No era el silencio de la paz, sino el silencio del vacío. El silencio que queda después de que una puerta se cierra para siempre. Miraba el polvo asentarse lentamente en el camino, y cada partícula que volvía al suelo era un pedazo de mi esperanza deshaciéndose. Aquel hombre que acababa de irse
No era mi hijo. Era un extraño con su rostro, un ladrón que vino a robar no solo mi herencia, sino mi paz. Y con su partida, la certeza de su traición se convirtió en la única compañía que me quedó. La cuestión ahora ya no era si lo había hecho, sino qué haría yo con esa verdad. La primera idea que le viene a la cabeza a un hombre herido es la de la ley. Imaginé la escena. Los policías llegando a la hacienda, los abogados con sus carpetas llenas de palabras difíciles, un juez de rostro severo. Mauricio tras las rejas. El apellido Rivera, un nombre que mis abuelos construyeron con sudor y honor estampado en los periódicos, manchado de vergüenza. ¿Sería justicia? Tal vez. Pero ¿a qué costo? Destruir el nombre de la familia para castigar a uno de sus miembros es como incendiar la propia casa para deshacerse de una rata. Al final, te quedas sin la rata, pero también te quedas sin techo, sin el refugio de tus memorias. Luego, pensé en la otra justicia, la justicia silenciosa, la del hombre de campo. Desheredarlo, cortar su nombre de cada documento, de cada pedazo de tierra, de cada ladrillo de esta casa, dejarlo desnudo en el mundo, solo con la ropa que llevaba puesta y la codicia que lo vestía. Dejarlo enfrentar la vida sin el apellido que le abría puertas, sin el dinero que tanto amaba. Una justicia fría, lenta, que le haría sentir el peso de su elección cada día, cada cuenta que no pudiera pagar. Sería como arrancar una planta enferma de raíz, para que el resto del jardín pudiera sobrevivir, pero sería suficiente. Vivir sabiendo que él continuaría impune allá afuera, a los ojos del mundo. Mi conflicto iba más allá de mí. Era sobre los que vinieron antes. Mi padre me enseñó que el nombre de un hombre es su bien más preciado. ¿Estaría honrando su memoria al exponer al mundo que su nieto era un traidor, un casi asesino? ¿O estaría yo deshonrando su legado, mostrando a todos que nuestro linaje se había podrido? Tal vez el verdadero honor residía en lidiar con nuestra propia suciedad dentro de casa, en silencio, con la dignidad que la situación exigía, proteger el nombre de la familia, aunque eso significara tragarme mi propio dolor, mi propia sed de una justicia más ruidosa, más pública. Mientras me perdía en estos pensamientos, vi a Mateo acercándose. Había visto el coche de su padre marcharse. Se sentó en el escalón del porche, cerca de mis pies, y se quedó allí, en silencio. No preguntó nada, no era necesario. Él sabía. Miré el rostro de aquel niño, un rostro todavía de niño, pero con una mirada de hombre viejo, y mi dilema adquirió una nueva dimensión. La verdad no era solo mía, era suya también, y el peso de esa verdad estaba aplastando su infancia, robándole su inocencia. La justicia, cualquiera que fuera mi elección, pasaría por él. ¿Qué sería de Mateo si llevaba a su padre a un tribunal? Lo obligaría a subir a un estrado y delante de todos a elegir entre el padre y el abuelo. ¿Qué clase de hombre sería yo si le pidiera eso a un niño? ¿Qué tipo de herida abriría en su alma? Una herida que tal vez nunca cicatrizara. Me di cuenta en ese momento que mi justicia no podía construirse sobre el dolor de la única persona inocente en toda esta historia. Proteger a mi nieto se volvió más importante que castigar a mi hijo. El futuro de la buena semilla era más valioso que el castigo del árbol podrido. Me levanté, con el cuerpo adolorido, y puse la mano en el hombro de Mateo. «Ven conmigo», le dije. Entramos en la casa, en mi polvoriento despacho, un lugar que olía a libros viejos y a tabaco. Fui hasta el baúl de madera oscura que fue de mi abuelo y lo abrí. El crujido de la tapa era el sonido del pasado abriéndose. Adentro, entre documentos amarillentos y fotografías descoloridas, había una llave grande de hierro, oxidada por el tiempo. Era la llave maestra de la hacienda, la primera de todas. La sostuve en mi mano. Era pesada como la decisión que necesitaba tomar. Miré de la llave en mi mano al rostro de mi nieto, que me observaba con una atención solemne. La verdad ahora tenía dos filos. Si la usaba en la ley, cortaría mi propia sangre y tal vez el futuro de mi nieto. Si la guardaba para siempre, tendría que convivir con el sabor amargo de la impunidad. ¿Qué es la verdadera justicia después de todo? ¿Aquella que está escrita en los libros
o aquella que nos permite mirar a los ojos de un niño y saber que lo hemos protegido. Esta historia que le he contado tiene algún sentido para... Usted que me escucha, dígame, ¿qué haría usted con esta llave en la mano? No le dije nada a Mateo, solo cerré la mano en torno a la llave fría y sentí el metal cortar mi palma. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Él, el guardián del secreto. Yo, el guardián de su futuro. Guardé la llave en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón, y caminé en dirección a la cocina, tal vez para preparar un café, tal vez solo para oler algo familiar, algo simple. Perdonar es una cosa, pero seguir adelante es otra. Usted que me escucha desde donde esté, ¿cree que existe el perdón para una traición así? ¿O algunas puertas, una vez cerradas, nunca más deberían abrirse?